Bien, saludo para todos, un placer estar con ustedes. Vamos a tener una palabra de oración a los fines de invitar la presencia del Espíritu Santo una vez más. Oramos, Padre bueno, Padre Santo, que esté en el cielo. Gracias, Señor. Muchas gracias por esta hora. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de abrir su palabra y de compartir el mensaje en ella expresado. Que pueda ser, Señor, de bendición para cada uno de nosotros y que podamos extraer un mensaje para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Marcos en el capítulo 9. Marcos en el capítulo 9. Y este capítulo vamos a extraer un mensaje interesante para nosotros en esta ocasión. El libro de Marcos en el capítulo 9 comienza diciendo: también les dijo, de cierto os digo que hoy que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y luego el verso 2 nos sigue diciendo: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacer vestidos tan blancos. Y les apareció Elías como Moisés, y hablaban con Jesús. Es una escena muy interesante, en donde la Biblia nos narra uno de los momentos de la manifestación de la gloria de Dios, de la gloria de Jesús en la tierra. Y la Biblia nos narra que Salvador había visto la tristeza de sus discípulos y deseaba aliviar su pesar, dándoles la seguridad de que su fe no había sido inútil. Eran momentos difíciles, eran momentos de agonía, tanto para el Maestro, tanto para el Salvador como para sus discípulos. En ese momento, Jesús, como dice la Biblia, se retiró con 3 de sus discípulos, con Pedro, con Jacobo y con Juan. Los llevó a un monte, les dijo: quédense acá, que voy a orar, velen conmigo. La hora de la muerte de nuestro Señor Jesucristo estaba cerca. No todos, aún entre los 12, pueden recibir la revelación que se ha de impartirles. Solo 3 de ellos han de presenciar la angustia en el Getsemaní. Han sido elegidos para estar con él en el monte, en ese momento de dolor. Ahora, su principal petición es que le sea dada una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese. Que su reino sea revelado a los ojos de los hombres, a los ojos de los humanos, y que sus discípulos sean fortalecidos para completar la obra. Ruega Jesús por sus discípulos, ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad que los consuele en la hora de la agonía, con el conocimiento de que Él es el Hijo de Dios y de que su muerte es parte de su plan de redención. En el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte.
representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, por su parte, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estaban vivos en la tierra o que estarán vivos en la tierra cuando Cristo venga por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Aquellos que serán transformados en un momento. A la final trompeta, cuando ya lo mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible ya no sea corruptible. En el momento de la transfiguración, Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecería cuando en su segunda venida, lleno de luz, de majestad, de gloria, porque Él vendrá y estamos seguros de que Él vendrá. Así lo prometió en su palabra. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sin embargo, en el momento de la transfiguración, pese a las manifestaciones y las evidencias que el Señor había mostrado para con los discípulos, aún lamentablemente, aún acercándose la hora de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aún los discípulos estaban confundidos, estaban, ¿cómo decirles? Estaban confundidos, estaban esperando cosas que no son. Aún el Señor hablándoles, el Señor diciéndoles, el Señor exponiendo la palabra, exponiendo su reino, exponiendo el mensaje, ellos aún no lo entendían. En ese momento, Pedro le dijo a Jesús, leemos en el libro de Marcos, en el capítulo 9, a partir del verso 5 al verso 9. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estamos aquí, que hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que ellos hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube y les hizo sombra, y de la nube una voz decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y esta es otra manifestación clara de que este era el Hijo de Dios, de que estaba en este mundo para salvación y redención de la raza caída. Asimismo, como cuando Jesús se bautizó, que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchó la voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Asimismo, en ese momento, en esa noche de dolor, en esa noche de la transfiguración, el Padre se manifestó y repitió, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie que estaba con Jesús, sino que Jesús estaba solo. Y descendieron ellos del monte. Pero Jesús les ordenó de que no dijesen a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Vencidos por el sueño, los discípulos oyeron poco de lo sucedido entre Cristo y los mensajeros celestiales, por haber dejado de velar y orar. Y repito, por haber dejado de velar y orar, no habían recibido lo que Dios deseaba darles, un conocimiento, un conocimiento de los sufrimientos que Cristo
mantendría y de la gloria que le había de seguir. Perdieron la bendición que podían haber obtenido compartiendo su abnegación. Estos discípulos eran lentos para creer y apreciar un poco los tesoros del cielo que se le habían dado y que se le querían entregar. Y es probable que nosotros en algunos momentos de nuestra vida, pese a las manifestaciones y las evidencias que Dios ha provisto para nosotros, pese a los ejemplos, pese a las pruebas, muchas veces nosotros nos ocurre como les pasó a los discípulos, vencidos por el sueño, por la tibieza, por la lentitud del pensamiento y del entendimiento. Muchas veces perdemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque no nos enfocamos en Él, no miramos a Jesús. Jesús nos ha invitado a apartarnos con Él y aún apartados, nosotros continuamos pensando en las cosas que hemos dejado atrás. Continuamos pensando en las trivialidades de este mundo. Continuamos pensando en las cosas que podemos continuar logrando en este mundo. Asimismo como los discípulos, como Pedro, Jacobo y Juan, ellos se fueron apartados por Jesús, pero aún ellos no estaban entendiendo la dimensión, la posición a donde el Señor quería llevarles. Pero aún en ese momento de dolor, de angustia, cuando las horas de la muerte de Cristo se acercaban, aún el Señor rogaba e intercedía por ellos. Los discípulos no comprendían todavía la escena, pero se regocijan de que el paciente maestro, el manso y humilde, que ha peregrinado por acá para, para allá con extranjeros sin ayuda, ha sido honrado por los favorecidos del cielo. Creen que Elías ha venido para anunciar el reino del Mesías y que el reino de Cristo está por establecerse en la tierra. Aún ellos viendo las manifestaciones de Dios, del poder celestial, aún ellos estaban pensando, tenían sus mentes embotadas, aún ellos estaban pensando de que el reino de Dios era un reino terrenal. Aún ellos tenían delirios de posiciones. Y eso es importante que nos llame la atención. Como hombres que caminaron con Cristo, aún estando con Jesús, aún caminando con Jesús, en momentos de sus vidas estaban muy lejos del Maestro. Aún sus discípulos amados, absortos en sus propias dudas, tristezas y esperanzas desvanecidas, habían comprendido que el misterio, no habían comprendido el misterio de su misión. Él había morado entre el amor y la comunión del cielo, pero en el mundo que había creado se hallaba en soledad. El cielo había enviado sus mensajeros a Jesús, no ángeles, sino hombres que habían soportado sufrimientos y tristezas y podrían simpatizar con el Salvador en la prueba de su vida terrenal. Es terrible esta declaración del libro deseado de todas las gentes.
porque nos arroja una vislumbre del pesar y la agonía que estaba sufriendo nuestro maestro en ese momento. El cielo pudo haber mandado millones de ángeles, pero envió a Moisés y a Elías, dos personas que conocieron el sufrimiento, dos personas que pudieran asemejar el entendimiento o el sufrimiento o el dolor que nuestro Señor estaba padeciendo. Y guardaron sus palabras entre sí. Leo en Marcos 9, 10 al 19. Marcos 9, 10 al 19. Y descendieron ellos del monte. Les mandó que, les mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. Verso 10. Y guardaron las palabras entre sí, discutiendo qué sería aquello de la resurrección de los muertos. Los pobres estaban perdidos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen las escrituras que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y por qué está escrito que el Hijo del Hombre, que perezca mucho y que sea tenido en nada? Por eso os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como estaba escrito con él. Y enseguida toda la gente, volviéndosele, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo a ti, que tiene un espíritu inmundo, el cual, donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos por la boca y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que echasen fuera, pero ellos no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesús había venido de un fortalecimiento espiritual, de un derramamiento, de una manifestación de su divinidad. Y cuando baja del monte, se encuentra con esta escena. Aquellos discípulos que viajaban con él, que estaban con él, que habitaban con él, no eran capaces de echar fuera demonios. Cuando Jesús mandó a los 12 a predicar a Galilea, les había conferido autoridad sobre los espíritus inmundos para poder echarlos fuera. Mientras conservaban su fe, los malos espíritus obedecían su palabra y salían. Ahora, en el nombre de Cristo, ordenaron al espíritu torturador que dejara fuera y saliera de su víctima, pero el demonio no había hecho sino que burlarse de ellos mediante un nuevo despliegue de poder. Los discípulos, incapaces de explicar su derrota, sentían que estaban atrapados, desahogados, desolados sobre el mismo
y que habían deshonrado el nombre de sí mismo y de su maestro. Y en la muchedumbre habían escribas que sacaban partido de esa oportunidad para humillarlos. Eran esos 12 que cuando Jesús los comisionó y los mandó a predicar a Galilea, fueron esos mismos 12 que sacaron demonios en Galilea, pero que no pudieron sacar demonios ahora. Fueron aquellos que pudieron sanar cuando fueron a Galilea, pero no pudieron hacer un milagro de liberación en esta oportunidad. ¿Y qué pasó? Aun cuando estaban con Jesús, habían abandonado su fe. Y es para nosotros una voz de alerta, un llamado para que podamos examinar nuestra vida espiritual. Aún nuestra fe está viva, aún nuestra fe arde en nuestros corazones, aún nosotros confiamos en la palabra de Dios, en su palabra, aún creemos. La Biblia nos narra en los capítulos subsiguientes, a partir del 20 al 27, nos narra lo ocurrido con este joven. Pero lo más interesante es que una vez más, el príncipe de la vida y el príncipe de las potestades de las tinieblas habían vuelto a encontrarse en el campo de batalla. Cristo, en cumplimiento de su misión, pregonar a los cautivos libertad y para poner en libertad a los quebrantados, y Satanás tratando de poner a sus víctimas bajo su dominio, ángeles del cielo y demonios, las huestes del mal, estaban todos presentes ahí contemplando el conflicto. Por un momento, Jesús permitió que el espíritu se manifestase con poder, el espíritu del mal, a fin de que los espectadores comprendiesen la liberación que se iba a producir. En ese momento, yo digo gloria a Dios, en ese momento, cuando Jesús baja, que ve este muchacho endemoniado, que su padre lo lleva, que su padre le dice, Señor, usted puede. Jesús le dice, ¿tú crees? Y él le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Este era un padre desesperado y que a pesar de su desesperación, una vez más dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y es que para nosotros la salvación es un don, la salvación es un regalo. El Señor nos conoce y el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Este hombre buscaba un milagro, la salvación para su hijo. Jesús le preguntó, ¿crees? Y él le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras le decía, Señor, yo sé que usted puede, pero estoy desesperado, estoy abrumado. La vida que vivo no es vida. Estoy mal, mi hijo está mal. Ruego por mi hijo. Yo creo, ayúdeme a creerle. Ayúdeme a confiar. Yo sé que usted puede hacerlo. Ayúdeme a convencerme de que usted es el Cristo, de que usted vino a sanar, de que usted vino a dar libertad. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar plenamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra es la única que puede prevalecer para traer a los hombres a la ayuda del Espíritu Santo en la batalla
contra los principados y potestades del mal, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en en las regiones celestiales. Es la fe la única que nos va a inducir a confiar completamente en el poder celestial, y con la fe vamos a poder vencer el mal en el nombre de Jesús. Verso 20, verso 27. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? Y el padre dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego o en el agua para matarle. Era una escena triste, era una escena deplorable. La Biblia sigue, la Biblia sigue diciendo: pero si tú puedes hacerlo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él y quedó como muerto. De modo que todos decían: está muerto. Verso 27, algo precioso. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Gloria a Dios. Como el poder del mal no tiene vigencia, no tiene fuerza cuando la presencia de Dios llega al lugar. Vemos aquí cómo el poder del mal no tiene fuerza cuando Jesús dice: sal. Los demonios no pueden resistirse. Asimismo, como el Señor comisionó a los discípulos en Galilea que vayan a predicar, y le dio la potestad de en su nombre echar fuera demonios. En el nombre de Jesús, en esta mañana, en este momento, la palabra de Dios nos dice que si confiamos en el Señor, que si aferramos nuestra fe en Cristo Jesús, el Señor Jesús, mediante la fe en Él, nos dotará de poder para que su gloria, su reino, el cielo se manifieste a través de nosotros y muchas personas puedan conocer el amor y la salvación de Cristo Jesús. Luego, el libro de Marcos continúa narrando a partir del verso 28, verso 34. Nos narra que Jesús y los discípulos se apartaron, llegaron a la ciudad donde iban, se apartaron, caminaron por Galilea y trataron de que no lo siguieran muchas personas, porque era menester que Jesús le enseñara a ellos
las cosas que habían de ocurrir. El Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y es la esperanza que debe llenar nuestros corazones en este momento, en esta oportunidad. Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó. Está vivo y está dispuesto a volcar todo el poder celestial cuando un hijo de él lo necesite. El Espíritu de Dios está llamándonos en esta mañana a que podamos tener fe, a creer y a confiar en las palabras y en el mensaje de Dios. El Señor está dispuesto a desplegar las fuerzas que sean necesarias cuando un hijo fiel de Él invoca su presencia. Que nuestra fe sea esa lámpara que los hombres puedan ver para que se manifieste el poder del cielo y la salvación a los hombres. Que Dios les bendiga en esta mañana, que Dios les guarde y que podamos ser firmes y fieles representantes del reino de Dios. Oramos. Padre bueno que esté en el cielo, gracias Señor por esta hora. Gracias por su palabra. Y gracias Padre, porque en su palabra usted nos revela las evidencias necesarias para que podamos entender y creer en que usted es un Dios real, Dios verdadero, único Dios, Rey soberano, Dios creador, que descendió, Señor, a este mundo para salvar a la raza humana caída, para que podamos tener especial oportunidad, para que podamos tener la redención, la salvación del pecado. Guárdenos, Señor, y ponga en nosotros el querer como el hacer. Ponga en nosotros su amor para que así podamos manifestar su gloria a todas las personas que se relacionen con nosotros y que puedan ver que usted vive en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.